¿Cómo vio la respuesta a estos pues, arduos días de trabajo? Bueno, por supuesto que, como señalamos, fue un proceso de acercamientos donde todavía hay pendientes muchas de las propuestas de cada uno de los partidos políticos. El acuerdo no refleja pues, las propuestas o la política de un solo partido, sino el nivel de acuerdo y de consenso alcanzado en un rediseño de un modelo electoral que sufrió profundas modificaciones con la reforma constitucional y que en su origen buscaba la centralización de todas las elecciones en el país, agraviando al federalismo. Eso derivó en un modelo híbrido, pues que implicó un rediseño sumamente complejo para dotar de plenas facultades al nuevo Instituto Nacional de Elecciones sin vulnerar las facultades, la soberanía y las atribuciones de las entidades de la federación. Ese es un asunto muy complejo y creemos que se ha logrado subsanar. Y los temas que se han señalado, pues evidentemente este documento final tiene algunos errores, algunos de armonización, se llama en la técnica legislativa que tienen que precisarse, y otros de reflejo de los acuerdos alcanzados. Por supuesto que lo que planteó en particular el senador Javier Corral tiene toda la razón. Deben incorporarse plenamente el acuerdo en materia del modelo de comunicación política. En otras cosas no tiene razón, no puede haber aportaciones de personas morales a los partidos políticos y se van a atender todas y cada una de los acuerdos. De cada acuerdo hay minutas y redacciones levantadas que en esos momentos estamos cotejando y que de acuerdo al procedimiento legislativo los presidentes los presentaremos como reservas en lo particular para que se cumpla plenamente los acuerdos alcanzados. Senador, los principales puntos que contiene este dictamen que se aprobó hoy ya y cuáles son las reservas que va a presentar el PRD. Bueno, el fundamental es este rediseño de todo el modelo electoral donde se define con mayor precisión cuáles son las facultades originarias de la autoridad nacional, cuáles son las originarias que competen a los órganos locales, en dónde están sus facultades concurrentes y en qué momentos puede intervenir el órgano electoral nacional en la atracción general de una elección local o cómo a solicitud del organismo público local puede solicitar que el INE traiga alguna de las fases o alguno de los aspectos del proceso electoral. Miren, yo creo que este es uno de los temas centrales porque resultado de esta reforma pues hemos creado un poder enorme al INE. Yo lo decía en uno de los debates, es un poder metaconstitucional. Porque ¿qué significa atraer la elección total de un Estado? Pues en los hechos es una declaratoria de desaparición de poderes en donde el Senado tiene que hacerlo por mayoría calificada de sus integrantes y el INE puede resolverlo por 8 votos. O sea, no es un asunto menor, porque ¿cómo justificar la permanencia de poderes de un Estado que un órgano nacional tiene que atraer la celebración de su elección? O sea, ese es el tema central, yo creo que es en las decisiones de facultades y competencias entre el Instituto Nacional y lo que compete a las entidades de la República. Hay ampliación de derechos. En materia de candidaturas independientes se eliminaron muchas de las restricciones que se querían establecer. El hecho de que solo hubiera 3 candidatos independientes quedó ya en libertad. Si había algún empate entre las firmas, el que hubiera tenido primero su solicitud, lo cual también se eliminó. Se especificaron ya los mecanismos claros de acceso al financiamiento y a los tiempos de radio y televisión. En materia de voto de los mexicanos en el exterior, ya va a haber credencialización de los mexicanos en el exterior, en los consulados, en las embajadas de nuestro país en todo el mundo, donde van a tener su documento que los acredite como ciudadanos mexicanos y su lugar de residencia en el extranjero. Y podrán hacer el voto por vía correo, presencial o por algún método electrónico que tendrá que instrumentar el Instituto Nacional Electoral.
En materia de los programas, de los procesos especiales sancionatorios, pues incorporan también los temas vinculados a la consulta popular para no dejar en indefensión a los ciudadanos que acudan a participar de manera concurrente en una elección junto con la consulta popular. En materia de paridad de género, pues se garantiza no solamente la paridad y la integración de fórmulas del mismo género y en las listas de manera alternada, sino se plantea que los partidos tienen que acreditar la participación de las mujeres también de manera paritaria y en condiciones de competitividad en los distritos de mayoría. Sí queda solicitado en ese sentido. Va a haber alguna discusión en la redacción, pero se está dando un paso muy importante. En materia de fiscalización, pues yo creo que se reglamentó de manera muy puntual el prorrateo, ya no va a ser discrecional, se acotan los límites del financiamiento privado, incluyendo las aportaciones de los militantes, de los representantes populares de los partidos de manera equitativa, se eliminan, por ejemplo, había planteamientos de aceptar donaciones anónimas, lo cual es inaceptable. El que pudiera haber aportaciones de las organizaciones sociales de los partidos, lo cual no existe porque la afiliación a un partido es individual y voluntaria, no es de una organización, y se prohíbe pues también las aportaciones de personas morales, porque ninguna sociedad mercantil puede, conforme a nuestra legislación, aportar directamente. Aquí todas las aportaciones son individuales y tendrá que ser a través del sistema bancario. ¿Cómo los ciudadanos, van a poder acceder, los candidatos independientes a los tiempos de Estado, a los oficiales, si se repartían a proporción con la votación obtenida en la elección anterior? Va a depender, eso depende mucho de la reglamentación, pero se garantiza el acceso en condiciones de equidad, pero también hay que señalar que dependerá del número de candidatos independientes que se registren y al cargo para el cual se postulen. Creo que tendrá el INE que tener bien reglamentado el ejercicio de sus funciones. ¿Y el blindaje del dinero que tanto se señala de los poderes fácticos? Aquí ha habido un cambio muy importante en materia de fiscalización. La unidad de fiscalización del actual Instituto Federal Electoral, de lo que fue el IFE, era una unidad prácticamente independiente del Consejo. Hoy va a depender del Consejo y de una comisión integrada por los 5 de sus integrantes, con lo cual va a eliminarse mucho del manejo discrecional de una unidad la cual goza de la prerrogativa de poder conocer, no contar con la restricción del secreto fiscal ni del secreto bancario. Se acotó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para que ésta no intervenga en el proceso, respete la autonomía del instituto y no haya una discrecionalidad o una mala intención para intervenir políticamente por parte de la autoridad federal en el proceso electoral. Y se están estableciendo los mecanismos de auditoría en línea y de control para hacer el seguimiento de los gastos de los partidos. Se definieron con claridad cuáles son los tipos de gasto, son los gastos ordinarios regulares, los gastos de campaña y los gastos en la estructura electoral, que era en donde se disfrazaba en gran medida todo el rebase de tope de gastos de campaña en acreditar como gasto ordinario la estructura electoral de los partidos, incluyendo hasta representantes de casilla. Yo creo que hay temas en los que se avanza, otros en los que todavía falta mucho por desarrollar y va a someterse a la prueba de las urnas. Yo creo que, en primer lugar, qué bueno que ya va a salir para que la reforma constitucional y las facultades del INE entren ya en funciones plenamente. Lo primero que deberá hacer el INE entrando en vigor esta reforma es el nombramiento de todos los integrantes, de todos los consejeros de los organismos públicos locales, que era uno de los objetivos centrales para evitar el secuestro de los gobernadores. Pero también estoy seguro que estas reformas las vamos a tener que revisar después del 2015. Eso a mí no me cabe la menor duda. Senador, rapidísimo, ¿qué se llevan entonces encorchetado que van a trabajar a lo largo de la pandemia? Bueno, lo de los acuerdos que se alcanzaron. Aquí se ha señalado particularmente lo de
lo del modelo de comunicación política y otros temas. Redacciones, por ejemplo, se habla de votación válida emitida, que es muy distinto a la votación total, válida, efectiva. Son detallitos que se estarán revisando y el PAN insistirá en uno de los temas que es lo de la sub y sobre representación, donde a nuestro juicio vulnera la cláusula de pluralidad que debe garantizarse para que los congresos locales garanticen la representación de todo el espectro político que existe en cada una de las entidades de la República. ¿Hay un techo para el financiamiento privado? ¿Se establece? Sí, bueno, se queda en el 10% del financiamiento privado en las campañas electorales. Y en el gasto ordinario se establece el 2% parejo para todos los partidos de lo que es el monto total del financiamiento público. Actualmente, por decirlo de memoria, son 3.925 pesos de financiamiento público, lo cual implica 80 millones de pesos que pueden provenir de las aportaciones de los militantes y de los servidores públicos. Esto ayuda a acabar con una simulación, porque en muchas ocasiones los 38 millones de pesos que era el límite establecido se rebasaba con creces solo por las aportaciones de diputados, senadores, diputados locales, presidentes municipales, funcionarios públicos, y eso va a dar transparencia, más aún cuando se separa de la contabilidad lo que se refiere a la estructura electoral. Un breve breviario. Muy breve.